¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Qué ¿cómo tal, está usted? Cecilia? Bien. En segundos nada más es la entrevista con el ministro. Cuéntenos cómo la preparó, cómo se preparó usted y cómo preparó la entrevista. Bueno, siempre preparo las entrevistas y además, esencialmente, hay un tiempo prefijado y yo quiero ver si soy capaz de concentrar con algunas preguntas, digamos, todo lo que me parece que puede ser importante. Yo no soy un experto, pero voy a tratar de preguntarles desde el lugar del sentido común. Así que me llevó mucho tiempo y escribí muchas cosas. Si yo hablara con él todo lo que preparé, no nos vamos nunca más de acá. Estoy preparado para escuchar. Yo tengo las preguntas. Él es el que tiene las respuestas, supongo. Muchísimas gracias y, por favor, Gracias. adelante. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Adrián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? Un gusto Bien. verte. Bueno, antes de empezar a hablar contigo, Axel, quiero decir que me pasa una cantidad de cosas respecto a que haya un ministro de Economía como vos. En realidad un grupo de personas como vos o como ustedes. El país no está acostumbrado a tener primero un ministro de Economía que sea un investigador del CONICET. No está acostumbrado a tener, ya no hablemos solamente de ministro de Economía, sino en general que venga de la universidad pública, sí, pero no militante. La juventud, la militancia, la cultura de la asamblea, el hecho de que haya una lista de oradores, que uno se acostumbra con el tiempo a que quiere decir algo, vos te brillan los ojos mientras yo estoy hablando, porque esto nos remonta a un montón de veces en donde uno tiene muchas ganas de decir cosas y tiene que esperar su turno. O sea, uno se va entrenando en todo eso. Entonces, cuando aparecen cosas sobre la mesa, y en particular en un país, empiezan a generarse tensiones. Sobre todo porque hay que tomar decisiones, hay personas a las cuales ciertos intereses se les lesionan, y esto tiene que ver con los distintos modelos de país. Conducir un país significa tomar determinaciones que afectan intereses. Vos sos el entrevistado, yo te digo, te planteo desde qué lugar yo voy a hacer la entrevista. Hacer política, yo no soy economista, es establecer prioridades para mí. La cantidad de dinero no es infinita, entonces hay que decidir. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque hay que atender todas estas necesidades, hay que incluir. Entonces es un modelo de país. Hay otros modelos. Entonces yo desde ese lugar, yo no vengo a ponerte el pie, sino que como se hace en la ciencia, uno pone arriba de la mesa una teoría y vamos a discutirla. Entonces vamos a abordarla, vos la vas a defender y los que estamos del otro lado no es que atacamos a la persona, queremos entender y para entender hay que preguntar. Querría escucharte a vos reflexionar sobre esto. Mira, mientras hablaba vos decías me brillan los ojos. Yo soy investigador del CONICET, profesor titular concursado de la Facultad de Ciencias Económicas, falta que el concurso lo apruebe el Consejo Superior, pero me he dedicado mucho tiempo de mi vida como profesión, además de la política que he hecho siempre, a lo que llamamos la academia, la docencia, la investigación. Mi objetivo era entrar al CONICET, trabajar de investigador, porque era algo que me parecía increíble que pasara. Pero había dos cosas. Primero que me decían que la carrera de investigador estaba cerrada, o sea que no había forma de entrar al CONICET. Alguien que quería ser investigador en la Argentina, en la universidad pública o en el sistema público, no podía. O sea que era un oficio, como tantas industrias que se cerraron en el país, que se había cerrado. O sea, uno preparaba para que tenías que ir. Tenías que irte al extranjero. Y después había un ministro de Economía en ese momento, en esta silla, por decir algo, que mandó a los investigadores del CONICET a lavar los platos. Así es. Yo quiero decirte algo que es chiste, pero que me parece que va. Mi mujer también es investigadora del CONICET y manda al ministro de Economía a lavar los platos. O sea que es la venganza de los investigadores, porque todos los fines de semana, cuando me manda a lavar los platos, yo digo, mira, al ministro lo mandan los investigadores a lavar los platos. Cambiaron las cosas. Y el ministro va. Y yo me jacto de eso, me parece. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía, todos decían, no tiene experiencia práctica, ¿por qué se investiga? Al final, si uno estudia y sabe... O sea, si nos preparamos, entonces... nos servimos. Entonces... Y hay dos candidatos, creo, por ahí, muy importantes, que estaban terminando ahora sus últimas materias en alguna universidad privada, porque aparentemente la formación tiene algo que ver también con lo que uno hace profesionalmente. Yo en ese sentido lo que quiero decir es que es una reivindicación y tal vez en mi persona, casualmente, por mi edad, por de dónde vengo, porque he militado toda la vida, porque vengo de la investigación, de la universidad pública gratuita, porque no me fui del país, hay muchos que volvieron también, pero que la presidenta haya elegido el ministro de Economía, alguien que tenga eso, otros dirán, pero para mí simboliza muchas cosas. Está habiendo una renovación fantásticamente grande, que algunos la sintetizan, voy a echar a los ñoquis de la cámpora, con pensamiento casi fascista, ¿no? Porque ahora resulta que hay un presidente que va a venir que amenaza a echar a gente por su pertenencia. Pero digamos, sin meternos en ese lío, vamos al modelo de país. Yo sinceramente, toda mi vida creí en esto. ¿Qué es esto? Esto quiere decir
que no tiene mucho que ver con lo que piensa la teoría económica oficial. La que existió hasta acá. Y la que enseñan en muchos libros. No, porque hay diferentes escuelas, digamos. Hay diferentes escuelas en teoría económica, como en todos lados. Pero en Ahora economía... te voy a hacer una observación. Me vas a tener que dejar que te interrumpa cada tanto porque si no me voy a ahogar. Adelante. ¿Está bien? El asunto es que, como yo no soy un... Vos toma mate. Como yo no soy un experto... Otro investigador me manda a tomar el mate. No contento con mandarme a lavar los platos. Como yo no soy un experto, yo necesito que cuando hablemos de economía, porque la economía es como con la matemática, la gente tiene una percepción de que eso no es para ellos. Y eso es una cosa que hay que romper, porque la matemática, como la economía, tiene que ser para todos, porque vos estás ahí en tanto que tratando de mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Cómo no vamos a tratar de entender? ¿Cómo hacemos los que estamos de este lado para que vos expliques que determinadas cosas, porque las que vos explicás son las que van a ser votadas dentro del tiempo. Obviamente. Y habrá otros que van a proponer otras cosas. El que va a tomar la decisión tiene que entender cómo lo que vos decidís, o lo que va a decidir supuestamente lo que promete el otro, efectivamente los va a afectar a ellos, el obrero. Absolutamente. Mira, te digo más, yo formo parte de un grupo de economistas que como estudiantes y como profesores después en la universidad nos dedicábamos a eso, a tratar de bajar la economía para que la entienda la gente. Escribíamos, difundíamos, dábamos charlas en sindicatos, todo lado para que la entienda la gente. Porque teníamos una tesis que capaz no se aplica para la matemática, pero en economía yo estoy seguro. Primero, en economía hay una homogeneidad, hay pensamiento único en economía. Lo que se enseña es más o menos lo mismo y es un pensamiento en economía de derecha. Y eso se enseña en todos lados del mundo, como la ciencia económica. Y es mentira, no es la ciencia económica. Hay otros pensamientos económicos distintos muy calificados. Doy un caso. Keynes, el economista probablemente más importante y famoso del siglo XX, hoy pediría que lo vuelvan a enterrar en su tumba si lee lo que se está enseñando en las universidades, acá en la Argentina y en todos lados, los programas que se hacen en Estados Unidos, con libros de texto y manuales de Estados Unidos, con un negocio editorial fantástico. Pero cuando vos no entendés algo en economía, es que te están mintiendo. Lo decía Jauretche, no es que es difícil, es que te están mintiendo, te están engañando y te quieren hacer pasar las cosas. Bueno, porque la cultura de la sociedad hace que cuando uno no entiende, si uno pregunta, te hacen ver como que vos sos vulnerable, que sos un tonto, sí, que sos cómo un no lo burro. Escúchame, todo el mundo, es que no lo entiende. Lo invierto. Si el economista no puede explicar para que se entienda, el burro es él, no el que no lo entiende. El burro es él. No quiere contar la verdad. Claro. ¿El burro es él o está escondiendo algo? Está escondiendo, no lo puede decir. ¿Qué piensa la economía, digamos, ortodoxa, la economía convencional, la economía, digamos, de derecha de la Argentina? ¿Qué tendríamos que hacer en Argentina? Mira, no es tan difícil de entender porque Argentina experimentó eso. Argentina, como tiene su pampa húmeda y sus recursos naturales, tendría que dedicarse solo a eso. O sea, la producción industrial es algo... Nosotros tenemos recursos naturales, lo que tenemos que hacer es sacarlos y venderlos. Sacarlos y venderlos sin valor agregado. Eso es lo que tenemos que hacer porque nuestras ventajas naturales, comparativas, nos dicen hacer eso. Y todo lo demás, comprárselo a otros que lo hacen. Por ejemplo, todos los bienes industriales, todo lo textil, todos los juguetes, los medicamentos, comprarlos afuera, todo afuera. Esa es una escuela económica que se enseña en primer año en mi facultad como una verdad revelada. No te estoy diciendo algo. Como los economistas a veces usamos modelos matemáticos. ¿Pero qué se enseña en Estados Unidos? Esa teoría no se puede enseñar en Estados Unidos. Por supuesto que sí. ¿Se enseña así también? Sí. Pero eso para los países periféricos, porque entonces claro, ellos, no para ellos. ¿Por qué? Porque dicen, en cada país veamos qué hay. En Argentina, ¿qué hay? Vacas y tierra. Sí. Entonces, y pradera. Entonces hay que hacer productos agropecuarios. ¿Y dónde están los recursos más calificados de mano de obra, el capital instalado, las fábricas? En los países avanzados. Esos tienen que hacer los bienes industriales. Qué vivo. Entonces, ¿qué vivo yo? No, pero no solamente eso. Nosotros tenemos universidades libres, gratuitas. Generamos, digamos, preparamos, logramos de que tener los mejores científicos y después los expelemos del sistema para que los usen ellos. Pero, o sea, es un negocio redondo. Es un negocio espectacular. Entonces te dicen en qué casillero tiene que estar. Y te agrega más. Si uno trata de revertir esa especie de mandato histórico, natural que tiene el país, la vas a pasar mal. Porque ellos tienen los medios como para que vos la pases mal. Y digo más, eso no sería tan triste si fuera simplemente una bolilla de las facultades. Pero el problema es que es un modelo que se aplicó en la Argentina. En los 90, todo el verso que nos vendieron
estaba sustentado en esta explicación. Nosotros no decimos que en Argentina no tiene que haber producción agropecuaria, que no tiene que haber soja, que no tiene que haber leche, que no tiene que haber carne. Tiene que haberla. Lo que no quiere decir, porque la gran mentira no es que en Argentina no podemos hacer eso, y muy bien. El problema es que eso no quiere decir que no tiene que haber producción industrial, porque entonces estamos en ese falso dilema en el que nos metieron, que sos el modelo agroexportador de la época de la vaca gorda de la década del 20, 1920, o la producción industrial de la época de Perón, etcétera, pero lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que lo interesante, y para que lo entienda toda la gente, de estos años, es que Argentina se reindustrializó fuertísimo. Pues pasamos de 25% de desempleo a 7%, metiendo gente en la producción industrial. No porque el campo no tenga que estar. En estos mismos años que reindustrializamos, el campo argentino va a batir todos los récords históricos de producción. Una pregunta, porque vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque la idea, digamos, yo estoy de acuerdo. Ahora vamos a ver, tomemos el litio. Por ejemplo, la Argentina descubre, tiene salares, yacimientos de litio. Una alternativa de país sería hacer lo siguiente. Acabamos de descubrir un bien natural, lo sacamos, lo exportamos y tenemos un beneficio. Otra manera de verlo es decir, momentito, ¿para qué quiere la gente? ¿A quién se lo vendemos el litio? ¿A Japón, a Corea, a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque ellos pueden producir baterías. En este momento el mundo está produciendo una modificación brutal, brutal. Y el litio es una componente esencial para las baterías, para los autos. Es decir, alguien fabrica la batería y la batería de pronto empieza a valer $10.000, $20.000, lo mismo que el auto. Mira, te digo, para que, de nuevo, para que sea claro, porque además lo vivió la Argentina. En la época de la colonia, que éramos colonia europea, nosotros, española, pero que estaba Gran Bretaña como principal potencia industrial y sobre todo cuando, después de la Revolución de Mayo, que ahora viene otro nuevo aniversario, ¿no? Argentina, digamos, se independiza, pero sigue dependiendo económicamente. ¿Qué quiere decir que dependía económicamente? Que acá nosotros hacíamos la vaca y el cuero, pero el cuero iba a Inglaterra, en Inglaterra te hacían hasta el poncho, y te hacían las alpargatas, y te la mandaban de nuevo. Entonces vos tenías la vaca era de los grandes estancieros, que tenían algunos peones, esos eran los que participaban de la cadena de valor de la producción de la vaca, la mandaban para afuera, y después cuando volvía la alpargata la comprábamos todos los demás. Y en el medio venía el valor agregado. Con el litio nos quieren hacer lo mismo. Hay una escuela económica que dice, el litio, vos sacalo, hacés la industria extractiva, tenemos también potasio, tenemos tantas cosas de riqueza natural argentina, y mandala afuera. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y lo ha hecho y creo que lo vamos a conseguir. Que se instale una industria en Argentina, con participación del Sistema Científico Tecnológico Argentino, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, con muchísimas políticas públicas, que la batería la hagan en la Argentina. Y sí, efectivamente, son dos modelos distintos de país. Pero el economista que piensa que industrializar la Argentina es cosa de gente testaruda, o de peronistas, o de locos de la guerra, o de populistas, o de nacionalistas, la verdad, defiende otro modelo. Y yo creo que eso está en juego, porque la cuestión del campo y las retenciones tiene que ver con esto. Por eso, entonces, esa es la discusión que hay que dar. Porque, digamos, si no, no queda claro. Yo no tengo un problema de que haya gente de derecha en la Argentina. Porque de hecho existe y yo la respeto. Ningún problema. Pero yo lo que quiero... se saque la careta. Vos ponelo arriba de la mesa y decir... Que se saque la careta, perdón, y que suelte el globo. Bueno. Y se siente y diga, yo quiero hacer esto para el país. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero Adrián, correte de eso. Digamos, pongámoslo arriba de la mesa. Vos decime cuál es el modelo de país que querés. Yo te voy a decir cuál es el mío. Y vamos a ver, vamos a exponerle a la gente. ¿Puedo poner un puntito más sobre esto? Primero, la orientación general. Lo que queremos hacer nosotros con el país es seguir reindustrializándolo. Y no es fácil, porque el otro punto es que hay intereses muy poderosos que no les gusta, que prefieren hacer el litio. Y déjame poner un elemento más que me parece que también es de economía básica y que aporta. Hay quienes dicen que la Argentina, la política económica, digamos lo que hace el gobierno, la presidenta, pero particularmente el Ministerio de Economía, tiene que estar encaminado a generar más oferta. Es la economía de la oferta, que es el pensamiento, yo creo que conservador en Argentina. ¿Qué dice? Vos agarrás los industriales que hay, que existen, y dales incentivo, en todo caso, para que inviertan más. Regalales cosas. Bajale los impuestos, van a invertir más. Sacá al Estado, van a invertir más. Y fogonealos para que inviertan más. Hay otros que pensamos que no, que el problema es la demanda. Que para que el país crezca hay que incentivar la inversión, pero que hay que generar mercado. Porque si no, dígame, ¿para qué cazzo va a invertir un tipo en duplicar la producción si la gente es desempleada, no cobra jubilación,
no cobra asignación por hijo, está en la calle y en la miseria, ¿a quién se la va a vender? Entonces hay una economía de la demanda que me parece que lo puede entender todo el mundo, pero que en economía, en teoría económica, también es una disyuntiva muy clara. Argentina tiene que ser solo agropecuaria o no solo industrial, agropecuaria e industrial. Argentina tiene que solo dedicarse a la oferta y incentivar la inversión y ponerle guita a los empresarios, o tiene que ponerle plata a la gente para que haga demanda y eso va a terminar beneficiando a los empresarios. Es otro gran dilema. Muy bien, lo que vamos a hacer es una pausa y lo que te propongo es, porque en el camino para la reindustrialización de un país que fue devastado durante la época del 90, entregado desde los golpes militares, etcétera, el país ha sido entregado. Ahora estamos tratando de reconstruirlo. En el camino y en el proceso empiezan a pasar cosas, que son las crisis de crecimiento. Por ejemplo, la inflación, los impuestos que no son lo progresivos que debieran. Hay una cantidad de problemas que se generan y esos son los problemas que quiero abordar en la segunda parte. Nosotros seguimos con el programa. Hablaba recién con Axel, hablábamos con el ministro Kicillof, no sé por qué tengo que hablar con una forma tan protocolar, ¿no? Porque, digamos, cambiemos todo. Ya, es que se llama Sin Corbata este programa. Se llama Sin Corbata, economía sin corbata. Cuando uno quiere hacer y quiere implementar ese modelo de país, en donde hay mucha gente que se resiste porque pierde los beneficios que tiene. O sea, vos les afectás los intereses. Las personas que tenemos más, como yo, hay mucha gente que no quiere pagar los impuestos, porque no quiere, digamos, y no hay otra alternativa. ¿Quién va a pagar? Por ejemplo, en la Argentina no se paga impuesto a la renta financiera. Eso es algo que no entiendo. ¿Por qué pasa eso? Nosotros lo que decimos es que para que Argentina crezca en serio, sea estable, sustentable, se fortalezca, nosotros, en lugar de hacer, como decían en los 90, que había que crecer, y después cuando seamos ricos distribuir. Que se desparrame ahí. La teoría del derrame, esto viene 1776 de Adam Smith, viene esto. La idea de que una economía de libre mercado automáticamente va a beneficiar a todos. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que eso también era un verso. Era un verso tan instalado que cualquier otra cosa que hicieras estaba mal vista. En la comunidad internacional, al Fondo Monetario, no le gustaba ni tres rábanos. Entonces, ¿cuál era la cosa nuestra? Nosotros dijimos, es al revés. Y lo dijo Néstor el 25 de mayo de 2003. Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a distribuir para crecer. Hay un montón de argentinos que se han quedado en la calle, 25% de desempleo, 50% de pobreza, la debacle neoliberal, la bomba atómica que tiró el liberalismo internacional y el sector financiero internacional en la Argentina, que no le explotó a ellos, le explotó a la gente. Pero lo hizo en toda Sudamérica, seguro, porque primero necesitaron las dictaduras. Pero Argentina era el mejor alumno. Bueno. Era el mejor alumno. Teníamos tuvo las la relaciones dictadura, carnales, ¿no? Mirá qué discusión horrible, una de las dictaduras más duras. O sea que a nosotros nos dieron con todo, aplicaron todo lo que querían y explotó por los aires. Pero cuando explotó por los aires, ¿qué hacer con ese país? Me parece que Néstor ahí dejó muy claro plantada la semillita de lo que después ha sido, pero el primer día. Y lo dijo, a diferencia de muchos políticos que andan por ahí diciendo lo contrario de lo que piensan hacer y prometiendo cosas que no pueden cumplir. Néstor dijo, nosotros vamos a aplicar un modelo económico que va a basarse en el consumo, en la inversión y en la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras políticas de inclusión social, que muchos tratan de populismo, de clientelismo... Pero ¿y cuál es el problema? No es populismo. Si vos querés incluir para que mejor haya una mayor cantidad de gente que viva en mejores condiciones, la inclusión, ¿qué es lo que está mal? Llámalo como quieras. 6 años de facultad a mí me enseñaron lo contrario. ¿Por qué? Porque dijeron, la política económica tiene que generar estabilidad para que los bancos anden bien, le puedan prestar a los industriales le inviertan y entonces después vas a crecer y cuando termine de crecer vas a poder ocuparte del segundo problema que tenés, que es que ese crecimiento no es bueno para todos, no alcanzó. Nosotros hicimos lo contrario y ¿sabés qué? Resultó la mejor receta para crecer para la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando Néstor, después Cristina, empezaron a incluir gente que se había quedado sin jubilación porque no le habían hecho los aportes o no había tenido el laburo, cuando pusimos la asignación universal por hijo, el progresar, todos esos planes generaron un mercado interno que ¿a quién benefició? A los empresarios. Tenés que incluir algo muy importante que no dijiste. El plan más importante que va a dejar este periodo en la Argentina es el plan Conectar Igualdad. Yo te digo porque nosotros hemos viajado por el país. Entonces, todo lo demás, porque esto es una mejora silenciosa. Te digo cuál es el tema con esto del conectar y lo conecto con lo otro. Dale. Primero había que conseguirle trabajo a todo el mundo. Después había que conseguir que los chicos vuelvan a la escuela. Para eso tenían que comer. Es decir, que se han ido creando una plataforma de condiciones, de derechos, sí, que yo creo que van dando lugar cada vez a derechos superiores. Y entonces, toda esa revolución que ha habido en materia educativa tiene que ver también con el programa de crecimiento. Y eso tiene que ver con que queremos que los chicos sepan manejar una computadora, los argentinos, los más humildes. Y programarla,
a usarla y aprender a programarla. Ese también, un programa porque espectacular. Ese es un programa muy importante. Espectacular. Pero ¿qué tiene que ver esto con la inflación? ¿Qué tiene que ver con los males estos que...? Bueno, yo digo, en Argentina estamos haciendo algo que es complejo y que está fuera de los manuales de texto. Pero nosotros queremos incluir a los argentinos, distribuir la riqueza y al mismo tiempo crecer más, industrializar. Ese es algo que es una tarea complicada, que tiene, como vos decías recién, dolores de crecimiento, dolores de parto, dificultades, obstáculos. Soy el último que las va a negar, porque si no, ¿para qué estamos nosotros si fuera...? Y no está puesto en los manuales y va a contrapelo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y que tanto hizo el gobierno argentino chupándole las medias en su momento al Fondo Monetario y aplicando su programa. Lo que quiero decir es que la tarea de industrializar el país, y te voy a dar un ejemplo claro, por ejemplo, en Argentina no se producían más juguetes, no se producían más textiles en los 90, ni hablar después de 2001. Se importaba todo eso. No se producían vacunas, no se producía nada en Argentina. La industria del mueble destruida. ¿Qué pasaba? Se traía de afuera, importado. Supongamos que el objetivo mío sea, para que sea claro, que vuelva la industria textil a la Argentina. El primer día que un empresario decide abrir un taller textil para producir y competir con los bienes de importación, probablemente su productividad, sus costos sean más altos que ese taller que está en China que produce miles de millones para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿vos qué tenés? Que si traes si traes de afuera, probablemente sea más barato inicialmente. Pero si vos seguís importando siempre, no pone su empresa, el que se muere, porque no puede competir. Existe más. No contrata al trabajador, no digo los esclavos que encontraron acá en la ciudad de Buenos Aires, pero digo el trabajador formal, que ha habido muchos avances en formalidad, en blanco, bueno. Ese no trabaja. Si no trabaja él, no consume. Si no consume, no compra alimentos, no va al cine. Entonces tampoco los otros y la cadena de la economía no funciona. Y la única manera es la consecuencia que esto tiene, porque hay una consecuencia. Esto que estamos hablando, para lograrlo, genera inflación que no se puede controlar. No, es que también... ¿Hay un error de mi parte cuando te planteo esto? Porque la inflación hay. Ahora la pregunta es, ¿no hay otra alternativa? Claro, que es controlarla, que es lo que hace el gobierno. Por eso ahora voy al tema. Yo produzco un textil acá y tal vez alguien me dice, estás loco, importalo de China a mitad de precio. Y lo que está haciendo el gobierno es reindustrializar el país. Entonces va a salir transitoriamente, si queremos, más caro hasta que se capitalice. Bien. Y eso genera un incremento de precios. Es decir, una política de administración del comercio puede tener algunas tensiones de precio internas, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, al empresario. Hay que decirle, porque yo esté generando ese mercado interno, yo como sociedad, no como gobierno, ese mercado interno, la gente tenga plata y no entren en andanada, a precio de dumping, a mitad de precio, los productos externos para fundirte, eso no quiere decir que vos podés cobrar cualquier cosa. Porque si la demanda va creciendo y no crece al mismo tiempo la oferta, entonces unos pocos abastecen un mercado muy grande y los precios crecen demasiado. Entonces es un equilibrio, digamos, complicado. Es un equilibrio. Pero la expectativa es que uno podría plantear, de acuerdo con lo que... Porque ustedes son vos sos la persona que en este momento está liderando el Ministerio de Economía. Vos tenés que tener la visión de decir, bueno, estamos haciendo esto y esto va a llevar un determinado tiempo, pero el tiempo, porque en una época cuando vos no habías nacido, en aquella el equivalente era el Sogaray, que decía que hay que pasar el invierno. No, bueno, ¿te das cuenta? Mi antecesor, sí. Tengo un par ahí. Tenés un par, pero él decía que hay que pasar el invierno. Se llama Salón de Cuadros, estaban todos los cuadritos acá. Bueno, no están más. Bueno, eso también forma parte de lo que era la Argentina. Por supuesto, entonces, no negamos la historia. Eso es lo que éramos y ahora somos otra cosa. Y más allá porque va a cambiar el gobierno. Y de todas maneras, esto que ha pasado ha dejado instalado algo porque ahora la gente sabe que se puede. Adrián, y te digo algo, porque a mí me parece que es central. Algunos dicen, bueno, yo voy a aplicar un plan antiinflacionario, capaz no le ponen ese nombre, porque los argentinos conocemos los planes antiinflacionarios. Y no es que este ministro de Economía no los conozca. Los conozco. Sufrí algunos de esos llamados planes antiinflacionarios, que son muy sencillos, no son nada del otro mundo, te digo, son mucho más sencillos que lo que estamos tratando de hacer nosotros, que es reindustrializar el país con un equilibrio, que crezca la industria interna, pero que no le cobren cualquier cosa a la gente, y entonces hay que poner controles, que después lo llaman ley de abastecimiento, que vamos a intervenir toda la industria. O sea, en estas peleas cuerpo a cuerpo que tenemos para instalar bien lo que estamos haciendo con un bombardeo de los que quieren hacer exactamente lo contrario, hay otras ideas. Y yo creo que la piensan los economistas de la mayoría de los candidatos de la oposición. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cómo paro la inflación? En la Argentina vos lo viviste por tu edad. Mirá, por la edad que tengo. Abro la economía. Sí. De sopetón. ¿Qué quiere decir abrirla? Abrir la economía es
permitir que entren todos los productos importados a precio vil. Porque ¿qué hace? No digas precio, abrir la importación. No, va a ser vil, porque inexorablemente va a ser vil. Es más barato, pero a veces además es dumping, que es una práctica económica que dice, un tipo quiere entrar al mercado argentino. Entonces, bueno, es lo que hizo Clarín y Cablevisión históricamente para destruir los cables en la Argentina. Pero eso le daban el fútbol, entonces a precio vil, justamente derrotaban a nuestro cable. Otros que quieren decir, ¿cuál es la causa de la inflación? Dicen, el gasto público desmedido. Porque lo hemos escuchado, otro plan antiinflacionario, reducción del gasto. Lo estamos viendo en Europa ahora, reducción del gasto, fuerte reducción del gasto, 10%, 15% de reducción del gasto. Van a sacar las jubilaciones, ya lo hicieron en el país, van a sacar los planes de inclusión, van a sacar el conectar igualdad, van a sacar las políticas educativas, todo porque era inflacionario el gasto. Y van a dejar en la calle a los argentinos. Y le van a decir, ¿para qué? Para controlar la inflación, que es resultado del gasto. Y es mentira, no es resultado del gasto. Es mentira, no es resultado de la administración del comercio. O van a decir, esto es porque emiten mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Van a ir con una política crediticia de cortar el crédito. Entonces, te van a dejar sin crédito a vos, a las empresas, a todo el mundo, restringiendo la oferta monetaria fuertemente, lo cual, para que lo entienda todo el mundo, encarecen la plata y entonces cada uno que se compra el televisor, que se compra la ropa con el Ahora 12 o con cualquier plan de cuota, no va a tenerlo más. Va a consumir menos, va a quebrar la industria. Entonces yo lo que digo es que hay planes para contener los precios que han sido siempre la excusa para aplicar planes de ajuste. Bien. Yo te digo lo que ha hecho el gobierno. El año pasado todos hablaban de inflación de 40. Sí. Todos los que hablaban de inflación de 40, ellos, no nosotros, los que hablaban de inflación de 40, uno por uno este año dicen 25. Es decir, que no está ni descontrolado, ni creciendo. Una de las cosas que no veo que suceda con los políticos en general, no solamente en la Argentina, es que nunca nadie dice, vos sabés, no sé, y no somos capaces de reconocerle nada al otro. Si vos mirás lo que pasaba en la Argentina en el año 2001 y lo que está pasando hoy, tenés que estar muy mal nacido para no reconocer que acá hubo alguien que tomó un hierro caliente que no quería a nadie y que de pronto mirá lo que lo llevó. Vos tenés otra idea, pero decilo. Por favor, no me engañes. Vos. Discutamos cuáles son los modelos de país. Yo creo que a nosotros algo que nos enseñaron Néstor y Cristina, primero es no mentir en campaña. Segundo, se suma que nosotros tenemos responsabilidades de gobierno. Yo he visto que muchos candidatos de la oposición, economistas de la oposición, hacen lo siguiente: se fijan en las encuestas, qué es lo que menos le gusta a la gente de cualquier área, y dicen, eso lo voy a sacar. Y lo que más le gusta, eso lo voy a dejar. Es muy chiquilín, uno diría, muy chiquilín, no sirve, no va a ningún lado, pero yo veo, por ejemplo, los candidatos que forman parte de partidos políticos que estuvieron en contra de la asignación universal por hijo, de la recuperación de YPF, que estuvieron en contra de Aerolíneas Argentinas, las AFJP. De las AFJP, ahora dicen que todo eso lo van a conservar. ¿Por qué? Porque leyeron en las encuestas que a los argentinos no nos lo van a afanar. Como tengo que terminar, y me da mucho fastidio, me gustaría que me digas, ¿te duele la Argentina en qué lugar? ¿Qué es lo que vos tenés todos los días que decís, esto a mí me mata? Ver este índice me mata porque yo necesito cambiar esto de alguna manera. Mirá, nosotros estábamos muy preocupados por la cuestión de que había gente en edad de jubilarse en condiciones sociales complejas y que no tenía jubilación y no podía vivir de nada porque no le habían pagado, porque fue desempleado en los 90, en los 80. Y yo estoy muy conforme porque esa era una preocupación mía central, lo es también obviamente la presidenta, y anunciamos un plan de inclusión jubilatoria. No va a haber un solo viejito argentino que no tenga derecho a cobrar su jubilación, aunque no haya podido o no le hayan hecho porque lo estafaron sus aportes. Después teníamos un problema, obviamente, con aquellos niños que los padres no tenían un empleo formal, porque cuando tenés empleo formal, la informalidad es algo que nos preocupa muchísimo. Si vos preguntás, la vulnerabilidad son problemas que no... Lo que pasa es que yo soy, desde el Ministerio de Economía, he tenido realmente el privilegio de formar parte de un gobierno, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, y fue antes el de Néstor, donde la inclusión social es un problema también del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, entonces yo he podido participar, la cuestión de vivienda también me preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo, y sacamos el Procrear y tenemos el programa de crédito que ya tiene 160.000 créditos otorgados, más importante de la historia argentina, 160.000 argentinos que han recibido un crédito a tasa razonable, mostrando que los bancos también lo pueden hacer, no a pérdida, tasa razonable, cada uno se paga su casa, no le han regalado nada. También tenemos el Plan Federal de Vivienda, que ha dado muchísima vivienda, más de 1 millón de soluciones habitacionales. Tengo el problema de la obra pública.
de la competitividad de la economía. Me preocupa muchísimo. Ahora, yo no quiero conseguir competitividad en la economía argentina bajándole el salario a la gente, ¿no? Porque si uno paga $6 por mes, claro que es competitivo. ¿Qué van a hacer con la jerarquización de los investigadores en el CONICET, etcétera? Eso es un tema, vos te sonreís también porque sabés que esa pregunta necesito hacerla. Necesitamos valorar, vos sos integrante del CONICET, hay que revalorizar Mirá, a la gente. Nosotros hemos hecho, en términos salariales, yo era investigador del CONICET, pero daba clase, era profesor de dedicación simple, sí, y me pagaban 150 pesos. Pero ahora te pagan 400.000, leí en el diario, ¿no? ¿No te pagan 400.000 de una empresa? Mira, tengo que confesar acá, para desgracia de mi mujer, no, es mentira. No me pagan ni de mi familia, No, la verdad que el único sueldo que gano hoy, porque soy investigador del CONICET, y por lo de la jerarquización, yo digo, a los docentes, nosotros hemos traído 1000 investigadores del exterior, tienen que tener sueldo que les permita vivir. Nosotros, los atrasos salariales de cualquier sector que tienen que ver con las particularidades, sobre todo los que dependen del sector público, eso hay que revertirlo, es una tarea que tenemos que hacer. Nuestros sueldos tienen que ser sueldos dignos para todo el mundo. Entonces, en eso trabajamos, y no solo en CONICET, porque también tenemos órganos como el INTA, el INTI, que son más o menos equiparables, pero tenemos todo el sector público, todas las universidades, todo eso tiene que tener sueldos dignos. Así con la mano creyendo de que los minutos no duran 60 segundos. Si vos me haces así, lo logramos parar. Perfecto, la matemática es inexorable. En este caso es inexorable. Aunque el tiempo es relativo, pero yo creo que nosotros no solo de pico hemos dicho que podía haber otra Argentina. De la misma manera que estamos hoy presentándonos a elecciones como Frente para la Victoria, porque creemos que falta mucho, que no está terminado. Y creemos que está en riesgo también, porque hay otros que muchas veces, de manera mentirosa, de manera con falsedad, no están diciendo lo que quieren hacer. Pero como son los mismos actores que aplaudían de pie, que se enojaron cuando nos fuimos al Fondo Monetario, que se enojan con nuestras políticas económicas y de inclusión, sabemos que hoy, digamos, a día de las elecciones no van a haber cambiado, que no se engañe nadie. Hay mucha gente que viene de la militancia y que no son necesariamente gremialistas o políticos, porque parece como que si viene alguien a ocupar un cargo como este, que viene de la militancia, que viene de la asamblea, que viene habiendo cofundado o fundado una agrupación estudiantil, que es investigador, se ha preparado para esto y tiene un modelo para discutir, para poner arriba de la mesa, con todos los errores y con todas las miserias que tenemos los humanos, porque no todo nos sale bien, somos vulnerables, somos falibles y nos equivocamos, y eso hay que reconocerlo. Hemos cometido un montón de errores, pero al mismo tiempo yo lo que quiero es tener una persona del otro lado a quien realmente le interese la gente que no tiene voz. Y eso es lo que en la Argentina ha faltado históricamente. Que alguien que esté sentado en este lugar le preocupe que haya un señor que cobra nada porque no tiene jubilación y que ese señor pueda ir alguna vez sin tener la preocupación cómo hago para comer. O que haya un chico una madre que tiene que llevar a su chico porque no sabe dónde y porque tiene un problema de salud. O hay una persona que es analfabeta. O hay una persona que no está incluida porque no tiene acceso a una computadora. Entonces yo quiero a alguien que me represente. ¿Me representa en todo? ¿Cómo me va a representar en todo si yo no me represento en todo? Gracias, Axel. Muchísimas gracias.